Hola, hola babies, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí en el mismísimo Santiago Bernabéu, hoy viernes 13 de enero de 2023. Vamos a ver qué novedades tenemos en el mismísimo Templo Blanco. Venga, vamos por allá. ¿Y vosotros qué preferís? ¿Un Ferrari o un Twingo? Forza Piqué, aquí estamos en la esquina de la Torre B, majetes y majetas. Yo la verdad que ayer me pensaba que era miércoles, hasta que no llegué al interior e hice un directo y no me dijisteis que era jueves. No me entero de los días que son, ahora mismo no sé en qué día vivo. Hoy es viernes, hoy es viernes 13 de enero. Empezamos como siempre la vuelta en la esquina de la Torre B, donde hemos visto movimiento en el día de ayer. Hemos visto que una plataforma subía, se alzaba y subía hasta estos lares. Justamente ahí va el autobús. Justamente se subía a la parte superior de la Torre B, estas lamas que envuelve la mismísima e histórica Torre B. Bueno, histórica la verdad, es nueva. Pero bueno, todo el mundo conoce las torres del Santiago Bernabéu. Bueno, lo que decía, aquí estamos en la esquina de la Torre B. Ayer vimos cómo quitaban esos adhesivos protectores en estas lamas que fueron las últimas en colocarse, en instalarse aquí en la parte superior de la Torre B. Y que bueno, pues quitaron unas cuantas, pero este es el resultado del trabajo del día de ayer. Vamos a ver si en el día de hoy parece que sí, porque tenemos la plataforma en este lado. Aquí con el saquito, muy importante el saquito para depositar esos adhesivos y poder seguir quitando más pegatinas, más adhesivos protectores a estas últimas lamas, al menos esta franja que tenemos, que ya sabéis que taparon hasta hace poquito. Eso es lo que vimos en el día de ayer y esta es la esquina de la Torre B donde ahora mismo está en verde y yo voy a proceder a cruzar. ¡Ey! Estamos muy cerquita de llegar a los 30.000 suscriptores, venga, únete. Ya sabéis que toca reto cuando tenga 30.000 suscriptores aquí en el canal. Y sobre todo es muy importante dejar ese pedazo de like. Por cierto, en el día de ayer, tengo que decirlo, no sé exactamente qué son esos trabajos, pero en el día de ayer mirad lo que tenemos en pantalla. En la parte inferior de estos soportes horizontales, bueno, más bien en diagonal, estaban haciendo trabajos de soldadura. Estuvieron como todo el día dejando estos, ¿cómo decir?, estos restos de soldadura. Es posible que empiecen a colocar nuevos enganches. ¿Os imagináis que son para los zócalos? Creo que se llamaba así, ¿no? Zócalos, esa parte de pilar que va a ir desde la parte inferior de la fachada, ya sabéis, desde todas las fachadas, hacia la parte del suelo. Creo que eran zócalos, no creo, ¿no? No creo, pero ayer se tiraron todo el día haciendo eso y mirad el resultado aquí en la esquina de la Torre B. Algo significará todo esto, ¿no? Porque los otros creo que no han hecho... Ah, mira, aquí también lo han hecho. No sé, es algo que me fijé ayer y que quería plasmarlo aquí en el canal con todos vosotros. Luego veremos también cómo va la formación de esas estructuras para la parte de la visera. Ya sabéis que la están formando. Ojo, ¿y ese material? Parecen toldos o parecen objetos para cirugía. ¿Y eso de dónde es? Pero bueno, luego pasamos por ahí antes de acceder al interior y nos fijamos muy bien de lo que puede ser eso. Ahora nos asomamos un poquito más, vamos a ver qué tenemos en esta parte de la Torre B, el suelo exactamente donde tenemos estas mini piezas que a comparación de JR pues son inmensas y siguen trayendo material. A falta de pocos días para que vuelva ya el fútbol, bueno, pocos entre comillas. Pocos días para que vuelva el fútbol a rodar, el balón a rodar aquí en el Santiago Bernabéu, pues siguen agilizando. Ojo, porque tenemos la grúa Courtois en una posición un poco engañosa, engañosa, porque no sé por qué está así. Ahora lo vamos a ver, ahora saldremos de duda. Ahora pasamos por ahí por la esquina de la Torre C y veremos a ver qué está sucediendo. Venga, vamos para allá. Pues yo la verdad que prefiero un Casio a un Rolex, yo soy muy humilde. Plaza de Lima, Torre de Europa, empezamos nuestra hazaña aquí en Castellana. ¿Cuántas ganas y quién tiene ganas ya de que cierren este pedazo de hueco donde se supone que van a ir las letras? Bueno, se supone no, donde van a ir las letras de Estadio Santiago Bernabéu. Yo, profe, yo. Ya hay ganas, ya hay ganas de ver cómo cierran esta parte. Después de que han estado un montón de tiempo colocando esas lamas en esas partes de la fachada, esta fachada oeste aquí en Castellana, ya va siendo hora
deber tapar ese hueco. Vamos a hacernos un poquillo por encima de la valla, nunca a través. Podemos ver esas piezas metálicas que no sabemos, bueno, yo no sé exactamente dónde es posible que vayan, pero está claro que para la parte interna del Bernabéu seguro. Qué frío hace, tío, qué frío hace. Por cierto, el domingo jugamos una nueva final contra el Fútbol Club Palancarrota, digo, Fútbol Club Barcelona. Domingo a las 8, hora local aquí en España. Final de la Supercopa de España. Que por cierto, realmente el Barça no debería estar en la final, ¿eh? El Barça no debería estar en la final. ¿Que la tenemos que jugar? Sí. ¿Que es un nuevo sistema? Vale. Siempre ha sido campeón de Liga y campeón de la Copa del Rey. Son los que juegan la final de la Supercopa de España. Ahora que viene este nuevo sistema de cuatro equipos. Venga ya, tío, venga ya. Venga, ¿qué tenemos aquí en la esquina de la torre? Ya entrando por Castellana. ¿Qué pasa con nuestro toque preferido? Pues ahí sigue, escondido. Y normal, con el frío que hace, madre mía. Bueno, aún tienen que seguir trabajando en esta parte de la cubierta oeste, donde todavía falta mucho por perfilar, falta mucho por hacer. Ahí vemos cómo sobresale todavía esas últimas capas de esa cubierta, y donde estaremos atentos, muy atentos, para ver qué va pasando en toda esta parte. Dejamos atrás la esquina de la Torre B, imagino que luego cuando pase estarán quitando esos adhesivos protectores en esta parte superior, así que luego nos fijaremos y lo sacaremos aquí en el vídeo. Venga, vamos a entrar en Castellana. Hola, hola babies, aquí estamos un día más en el montículo de Bélgica in the Nights. Vamos a ver qué tenemos en el suelo de Castellana, en esta parte, en esta zona del Santiago Bernabéu, donde seguimos viendo muchísimas lamas que no terminamos de ver colocarse ya en su sitio. Es posible que esas lamas sean correspondientes a esta zona de la que hemos estado hablando antes, este huecazo que tenemos en la parte sur de la fachada oeste. Seguimos viendo muchísimo material, ya sabéis que hasta que no llegue el partido, el de la Real Sociedad, bueno, depende, porque a lo mejor toca jugar Copa del Rey, pero bueno, hasta que no llegue el siguiente partido no despejarán toda esta zona. Ya sabéis que por aquí todos los días de partido despejan y pasan todos los aficionados, pero de momento tocan obras, de momento faltan días para ver obras y remodelación aquí en la parte del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos muchísimos armarios vacíos, completamente vacíos, andamios, palets, lo tenemos en oferta. ¿Qué está pasando aquí? Muchísimas cosas, muchísima maquinaria, muchísimo trabajador. Esto no para, ¿eh? Esto es un sin parar. Vamos a cambiar de posición. Y aquí estamos un día más, 13 de enero de 2023. Estamos en la parte central de Castellana, viernes, ¿eh? Todo el mundo que tenga un buen fin de semana, todo aquel que descanse, claro. Que no, pues espero que se le pase lo más ameno posible. Aquí tenemos la fachada oeste, donde ya sabéis que han colocado muchísimas lamas, pero aún faltan huequitos por cerrar, al menos este hueco de aquí. Tenemos también este huecazo aquí a la derecha, en la parte sur. Aquí arriba pondrán Estadio Santiago Bernabéu, y me imagino que esas lamas que hemos visto desde el montículo de Bélgica, esas lamas que están ahí acopiadas, me imagino que esas las colocarán pues en los huecos que tenemos ahora en pantalla. Así que, sin más que decir, vamos a acercarnos a la esquina de la Torre C para ver qué está pasando con las terchas, a ver si ha llegado un nuevo tramo, a ver si han desplazado la 10ª hacia el fondo norte, a ver qué está pasando en sí, ya está, en general. Bueno, pues aquí tenemos la 10ª cercha que se ha estado montando durante todos estos días. Ahora siguen rematando, siguen pintando, dejando todo listo, toda blanquita y guapa para subirse a la parte de la cubierta justo con sus hermanitas. Y lo que decía antes, tenemos la posición un poco extraña de la grúa Courtois, y es que yo creo que están trabajando en la unión de las terchas. Mientras que se montan, no se montan, mientras que traen más tramos, no traen más tramos, aprovecharán con las grúas, en este caso con esta grúa que es la más cercana al lateral oeste, aprovecharán para seguir uniendo las terchas del parking norte, de la visera norte, porque ya sabéis, bueno, hemos estado viendo durante todos estos días que no les ha dado tiempo a unirlas, al menos visiblemente lo que hemos estado viendo desde la parte inferior, no les ha dado tiempo a unirlas entre sí, esos estabilizadores que tienen en la parte inferior. Y ojo, porque tenemos noticia, ¿eh? Tenemos noticia, nuevos tramos de la 11ª, sí, la 11ª ya está aquí. Ahora nos acercaremos para ver si tenemos más tramos o si solamente ha llegado uno. Ahora nos acercaremos ahí por la esquina de la Torre C. Mientras tanto os dejo esta panorámica, este barrido perfecto, para que lo veáis, esta 10ª cercha que se está montando todavía aquí
en Castellana y nos desplazamos hacia el fondo norte y esquina de la Torre C. ¡Qué fresquete! 6 grados es frío, 6 grados es muy frío. ¿Habéis escuchado, no? Esta es la posición que tenemos de la grúa Courtois, ahora mismo aquí, en la esquina de la Torre C. Está enfocando, está mirando, está cazando en el interior, justo encima de la cubierta norte. Mirad, porque también la grúa Holland la tenemos enfadada, también mirando a la parte de la cubierta norte. Ahora cuando entremos al interior, cuando accedemos al mismo, veremos a ver qué está pasando. De momento bajamos la mirada, transportes de AA. Aquí vemos cómo siguen trayendo nuevas piezas. Tenemos el balancín, ahí el útil, donde han estado utilizando para desplazar y para izar las cerchas, totalmente en el suelo. Así que nos vamos a acercar ahora, de momento, esquina de la Torre C. No han puesto más lamas. Estas lamas todavía nuevas, completamente nuevas, siguen sin quitarse los adhesivos en la parte de Castellana. Y si nos fijamos también en la parte que faltaba aquí, pues prácticamente en la cara de Rafael Salgado, podemos ver que también falta una franja por quitar. Así que en modo gran angular y vamos hacia Rafael Salgado. Vamos a ver si han traído más tramos aparte de uno. Bueno, pues no sé por qué me da, pero han traído solamente un tramo. Están los pedazos de cracks ahora mismo, pues con este transporte especial, esta góndola, que es el que ha traído ese pedazo de tramo de la 1/10, pues están quitando ahora mismo los enganches para el mismo transporte, para que no se caiga la pieza, para que no se mueva. Y vamos a ir avanzando, vamos a asomarnos por esta apertura que tenemos aquí en la esquina de la Torre C, para ver si por un caso ha llegado el segundo tramo, pero me da a mí que no, Además que han puesto el camión, lo han puesto en un lugar muy estratégico para que no se vea. Lo único que podemos ver es la base de la grúa Courtois y los estabilizadores que van a ir colocando las respectivas cerchas. Ahí tenemos las lamas todavía acopiadas. De momento siguen esperando a que le den confirmación oficial desde la parte de la central. Y aquí tenemos el nuevo tramo de la 1/10. Aquí lo tenemos descansando en el fondo norte. Pues estaba claro, ¿no? Estaba claro. Empezaron a colocar esos soportes verticales amarillos y es que era un indicio súper claro, pero súper claro, de que iban a empezar a montar ya los tramos aquí en el fondo norte. Aún está todo calentito, fresquito, muy rico. Está todo ahora mismo que está reciente. Acaban de depositar este pedazo de tramo, porque lo veis en los vídeos, lo veis así en modo gran angular, pero son unos tramos gigantescos. Hay mucha gente que viene a la obra, que nos ve por aquí y nos dice: madre mía, qué envergadura, qué... A ver, me refiero a la obra, qué envergadura, qué grande es todo esto. En los vídeos se ve muy diferente, claro que sí. Por eso digo aquí en el canal siempre de que así, aparte de que veáis los vídeos, si no podéis venir aquí al Santiago Bernabéu, aparte de eso, si pasáis, por ejemplo, si tenéis que ir a Valencia, pues oye, os pilla de paso ir al Santiago Bernabéu. Si tenéis que ir a Mongolia, también os pilla de paso pasar por el Santiago Bernabéu. Es así de claro. Con vuestros ojos se ve mucho mejor, se ve mucho más claro, se ve muy diferente a lo que veis en los vídeos. Bueno, pues hemos llegado justo en el momento en el que van a quitar esos útiles amarillos que utilizan para descargar la pieza, para descargar el tramo del camión. Ahora mismo vemos a esos pedazos de cracks que se elevan cual unicornio feliz, con esas preciosas cestas, una azul y otra amarilla, para quitar el útil que tenemos en la parte superior de la cercha, bueno, de ese tramo de cercha. Así que avanzamos, venga, poco a poco. Llegamos al montículo de enfrente justo del restaurante José Luis, donde vemos cómo descargan este nuevo tramo que acaba de llegar hoy 13 de enero de 2023. A nuestra derecha tenemos el útil, tenemos el balancín con el que han subido y han desplazado las cerchas desde Castellana hacia el fondo norte y desde el fondo norte hacia la cubierta. Y aquí tenemos el segundo banco, en este caso banco de montaje, porque están montando la 1/10. Como hemos visto al principio, como hemos visto desde la esquina de la Torre C, están montando, pues han traído un tramo nada más. Veremos a ver qué sucede durante todos estos días. Y tengo que ir a Fuenlabrada, tío. Es que tengo que ir a Fuenlabrada a ver qué está pasando allí. Quedan pocas cerchas y había una que estaba totalmente desarmada, desmontada. Hay que ver cómo está. Bueno, de momento, fachada norte. Ahí tenemos la parte de la visera, donde tienen que colocar esas lamas también en la parte de la visera, con esos nexos ya colocados. Y que a día de hoy todavía no han puesto ni una mísera lama. Ahí tenemos también todas estas puertas donde han ido depositando esos contenedores con esos escombros que van sacando desde el interior. Siguen picando, siguen picando. ¡Qué locura! Es verdad que ahora mismo chatarra ya no tenemos por esa parte de allí. Imagino que
seguirán rematando, seguirán evolucionando en los trabajos que están haciendo en los interiores, ¿no? Me imagino. Bueno, ayer vimos las ruedas de cuando bajan los plumines, bueno, el plumino, como se diga, de esta grúa, de la grúa Holland, esta grúa que tenemos a nuestra izquierda. Vimos la rueda, pues, justamente por esa zona de ahí. Y teníamos pensado, hasta alguien me dijo de que es posible que bajaran el plumín de la grúa, porque a lo mejor tenían algún tipo de problema y tenían que verificarlo desde el suelo, pero hoy la vemos en funcionamiento, la vemos totalmente en activo, la vemos ahí sobrepasando la cubierta, así que ahora cuando entremos al interior vamos a ver qué está haciendo. Nosotros seguimos hacia Padre Damián. Hay que ver, si no habéis dejado el like, tenéis que dejarlo en estos precisos instantes. Ahí va, y que se te cae, porque mirad qué bonito, se está empezando a despejar el cielo aquí en Madrid y mirad qué locura, la esquina de la torre, de esto parece de película, cómo empieza, qué locurote, qué locurote, cómo está la esquina de la torre de... Es verdad que hace mucho que no vemos movimiento, no vemos actualizaciones aquí en esta esquina de Rafael Salgado con Padre Damián, pero qué locura, qué locura. Nunca me he parado desde que están todas las lamas puestas a ver todo esto, mirad qué locura. Bueno, aquí tenemos la parte, pues, norte de Padre Damián, donde vemos la parte horizontal de la fachada este, que han estado trabajando con muchas herramientas y diversas herramientas en esta parte, parecen unas vías del tren, y donde estamos esperando con mucha alegría que lleguen las lamas ya en esta fachada, porque vemos tanto en la parte norte como en la parte sur como tenemos diferentes nexos en la mayoría de la fachada este totalmente colocados para el recibimiento de la llegada de las lamas, donde de momento vemos que aún no han llegado las lamas. Así que nada, seguimos, volvemos al modo gran angular. Ahora hicimos una imagen en movimiento desde la parte de Rafael Salgado hacia Padre Damián. Así grababa, así, así grababa, así. Imagen en movimiento, qué bonito, cómo está empezando a salir el sol, cómo proyecta esos rayos de luz en la parte desnuda de las lamas, pero qué raro, ¿no? Voy a romper este momento incómodo porque es como que las lamas se están doblando, ¿no? Se están abollando. En la Torre B pasa lo mismo. Oye, ¿qué pasa? Ay, vos, es que están tirando ahí. Madre mía, mira. A tomar por saco. Venga, tira más, hombre, que lo vea. Nada, me he puesto a grabar y justo no tiran nada. Bueno, lo que decía, es como que se están abollando las lamas, ¿no? Es un poco raro. Ahí tenemos también una lama que está totalmente rota, partida, abollada. Parece que le han dado un golpe. Pero bueno, no os preocupéis, porque esto, cuando acabe la obra, cuando acaban de remodelar todo el estadio, pues lo dejarán todo fino, filipino. Bueno, ahora sí que sí, empieza a salir el sol. Me voy a quedar un ratillo cual caracol porque tengo un frío, tengo las manos súper congeladas. Bueno, aquí seguimos viendo toda esta parte norte de la fachada este, aquí en Padre Damián, donde tienen que seguir perfilando, tienen que seguir rematando, tienen que seguir colocando esa pasarela inferior, y también en la parte central, y donde aquí vemos que están todos los nexos puestos, al menos en la parte inferior y superior del lado norte, aunque en el lado sur aún falten todavía por colocar, pero estamos ya ansiosos de ver ya la llegada de las lamas aquí a esta parte del Santiago Bernabéu. Siguen trabajando en los paneles de barandilla para estos accesos que dan desde el nuevo edificio hacia la parte norte y hacia la parte sur. Siguen trabajando, ahora lo veremos mejor en la parte central, donde la tripota. Y no os preocupéis porque la llegada de las lamas no se ha producido, porque sigo mirando hacia el suelo y no veo armarios con lamas. Así que seguro que algún día, que ya estoy deseando de verlas, no estoy pendiente, seguro que llegan. Y luego me lo paso, y luego me va a decir: Jesús, ¿qué te ha pasado la llegada de las lamas para el lateral este? Bueno, ahí vemos cómo siguen trabajando en los paneles de barandillas, siguen rematando, ahí parece que están pintando, ¿no? Sí, están pintando las uniones de esos tramos de escalera. Seguimos viendo muchas redes anticaída porque parece que no, pero siguen trabajando en los interiores, sitios donde desde la calle no se ven, pero siguen estando ahí trabajando. Y mirad cómo han avanzado en la colocación del suelo del Skywalk, ese paseo 360 grados que va a tener como novedad el Santiago Bernabéu, Han avanzado, más o menos avanzan cada 2 días o 3 días, avanzan con un tramo más. De aquí a nada ya, Títer, tenemos que estar dando la vuelta por el paseo 360, ¿qué te parece?
Bueno, ahora que llegamos a la parte de la tripota del nuevo edificio, aparte de que veo una plataforma una posición un poco extraña, voy a acercarme ahora para ver qué está haciendo. Espero que no sean lamas, espero que no sean lamas. Más que nada porque quiero ver y hacer un directazo si son lamas. Bueno, lo que decía, de momento vamos a ver si han colocado más tramos de escaleras mecánicas. Hemos visto cómo colocaban el otro día en esta parte de aquí, en este sector, donde ahora mismo se ve fatal, pero vamos a acercarnos a ver si han depositado, a ver si han instalado más escaleras mecánicas en diferentes partes del nuevo edificio. Desde aquí no se ve muy bien, pero bueno, vamos a afinar el ojo, vamos a ver si podemos agudizar las imágenes que podamos ver para ver si han colocado más tramos, donde de momento pues ahí a duras penas podemos ver que tienen los tramos acopiados, y si vamos por arriba, sí, tímidamente se ven, pero claro, no se puede ver con mucha claridad. Bueno, me paro aquí porque desde aquí se ve mucho mejor, se ve mucho mejor. Ahí lo tenemos, uno de los tramos que ha sido colocado ahí en la parte más inferior del nuevo edificio. Seguimos subiendo la mirada y en ese lado, que fue donde estábamos viéndolo el otro día, podemos ver que en la parte inferior se ve muy poquillo, pero podemos ver que han colocado ya los tramos de escaleras mecánicas en esa parte de ahí, donde, lo que decía antes, ahí seguimos viendo más tramos de escaleras mecánicas totalmente acopiados y guardaditos en esa parte del nuevo edificio. Volvemos al modo gran angular. Mirad qué bonito el nuevo edificio, cómo le está dando el sol, cual caracol. Y por cierto, si nos fijamos en el interior, podemos ver que ya han quitado las redes anticaída y esos muros, esos ladrillos, ese ladrillado que han hecho ahí en la parte interna del nuevo edificio, pues ha avanzado significativamente. Qué bonito, ver cómo crece nuestro Santiago Bernabéu. Ya sabes, suscríbete, dale al like a este pedazo de vídeo. Estamos muy cerquita de llegar a los 30.000 suscriptores. Hemos subido como la espuma. Donde también han evolucionado, han adelantado muchísimo también con los trabajos de el ladrillado, es en esta parte del nuevo edificio, en estas plantas superiores del lateral este, donde podemos ver que poco a poco siguen enfoscando todas esas paredes que han ido dibujando, que han ido instalando, colocando en esas partes. Podemos ver ya que esta parte del porche está totalmente enfoscada, correctamente además, y que la parte sur, pues que hemos visto esta semana cómo estaban funcionando en ella, y podemos ver que ya está correctamente enfoscada. Volvemos al modo gran angular, siguen trabajando como cosacos, y podemos ver que la plataforma que hemos visto antes, que yo digo, no creo que estén poniendo lamas, no, están trabajando en uno de los laterales de estos tramos de escaleras que tenemos en la parte sur de Padre Damián. Así que volvemos al modo gran angular y nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Acompañadme, dadme la manita. Ahora que sale el sol podemos ver mucho mejor cómo proyecta y cómo nos enfoca todas estas partes de Padre Damián, donde podemos ver con mucha más claridad y mucho mejor lo que está sucediendo en las diferentes plantas del nuevo edificio, donde desde la parte baja no se ve muy bien, desde aquí se ve perfectamente, y gracias a este pedazo de zoom y gracias a este pedazo de sol, ojalá poderle dar un like a este sol, que es el único en todo el mundo y nadie le da un like, tío, pobrecillo. Bueno, lo que decíamos antes, aquí podemos ver, ay, ojo, porque a lo mejor están colocando más nexos en esta mitad superior de la parte sur de la fachada donde podemos ver lo que iba a decir, que faltan muchos nexos todavía por colocar, y que es verdad que en la parte inferior, en la mitad inferior, están todos colocados, todos esperando. Ahí lo veis las caras, ¿no? ¿Veis las caras de cada nexo? Están todos completamente con cara de impaciencia total para ver la llegada por fin de las lamas en el lateral este, donde vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que lo veáis todo, para que os quedéis con la copla y podáis ver todo lo que está pasando gracias al canal de JR. Así que vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones, babies. Por cierto, qué belleza, tío, qué belleza la torre A. Es una belleza incondicional, No sé si hay alguna canción con esta letra, pero yo la haría. Viendo esta torre A, yo la haría. Es que claro, es que hay tanta actividad ahí arriba porque mirad lo que está pasando. Han quitado una conexión entre soportes verticales, justamente en esta zona donde está el trabajador. Lo han quitado. ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Por qué han quitado esa conexión entre los soportes verticales? No lo entiendo, I don't understand. Claramente podemos ver que toda esa zona de ahí, a falta de que llegue pues el último soporte vertical en esa zona, pues en la parte superior aún no han conectado, aún no han colocado esas conexiones
entre soportes verticales, así que a lo mejor no es todavía el momento en el que tengan que dejar instalar esas conexiones. Ya me había asustado, ¿eh? Bueno, otra parte del Santiago Bernabéu es esta parte sur del lateral este, donde esa pasarela tienen que seguir continuando con su instalación. De momento pues se han quedado en esa zona y vamos a tener que seguir viendo cómo siguen instalando toda esa pasarela auxiliar, tanto en la parte central como en la parte inferior. Múltiples trabajos que se siguen produciendo a día de hoy, no se para, hay que aprovechar hasta el último momento antes de que vuelva a jugar aquí el Real Madrid, así que el tiempo es oro. Pasamos de Plaza de Sagrados Corazones hacia Concha Espina. ¿Cómo se nota el frío, ¿Cómo se nota el frío cuando estamos en la sombra? No sé si lo notaréis vosotros en las manos, pero yo sí. ¿Cómo se nota cuando estás en la sombra? Estamos aquí ya en la esquina de la torre, aún no han quitado esos adhesivos protectores que traen cada lama, que dejan aquí en el Santiago Bernabéu, aún siguen aguantando ahí. Vemos que también han colocado todos los paneles de barandilla en esa parte inferior de la torre A, y vamos a ver qué se está produciendo, qué están haciendo aquí en el fondo sur, donde ya sabéis que están colocando, están formando esa parte de la visera para esa parte de la torre B. Ahora vamos a ver cómo va la colocación de los nexos en la parte de la visera, aquí en el fondo sur, pero creo que han terminado de colocarlos ya todos. No, aún no han terminado. Si podemos ver desde aquí si han terminado o no, claramente podemos ver de que no, ahí falta todavía esto de aquí por colocar los nexos en la parte de la visera sur. Bajamos plano, bajamos mirada. Bueno, pues aquí tenemos la fachada sur, ahí arriba vemos en la parte de la visera todos esos nexos que han ido colocando. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que lo vayáis viendo cómo está quedando a día de hoy, viernes 13 de enero de 2023. Y ahora vemos una cosilla aquí en la parte inferior de la fachada, bueno, en el suelo prácticamente, donde acaban de traer un contenedor de IFIP y están, pues bueno, están con alguna pieza importante que tenemos ahora mismo ahí, que están cogiendo con la grúa torre. Vamos a acercarnos un momento. Esta empresa Calcip, que yo he dicho IFIP, pero es Calcip, es la que creo que está formando esas capas de la cubierta, ¿no? La están ahora mismo dejando, por eso estaba haciendo hueco en este lado. La están dejando ahora mismo aquí en el fondo sur. Y ojo, porque van a subir, van a subir, está totalmente enganchada esta parte de la visera, donde decíamos al principio del vídeo que íbamos a pasarnos a la vuelta, y justamente está ya preparada para subir. Vamos a ver si podemos aguantar aquí a la sombra un ratito hasta ver cómo la colocan en su sitio. Y efectivamente asomamos un poquito el móvil por encima de la valla y está totalmente cogido, formada esa parte de la visera, así que vamos a aguantar unos segunditos para ver si vemos cómo la colocan. Bueno, trabajadores tenemos ahí, así que eso es que va a pasar algo. Eso es que la van a subir. Y lo que decíamos al principio del vídeo, al final de la vuelta justo íbamos a ver cómo subía esa plataforma con el saquito, ese saquito de Papá Noel o de los Reyes Magos, que ya sabéis que durante el año no hace nada los Reyes Magos ni Papá Noel, pues se lo dejan a estos pedazos de cracks que son los encargados ahora mismo de ir a la parte superior de la torre B, que por cierto, qué bonita, qué bonita la torre B, qué locura cómo está quedando. Bueno, lo que decía, están subiendo para quitar esos adhesivos en esas últimas lamas que colocaron en la parte superior, que desde aquí no se ve. Ah, sí, están aquí. Bueno, pues para esas lamas que tenemos en la parte superior de la torre B, qué locura, qué belleza. Vamos a esperar un poquito más, vamos a ser pacientes, a ver si suben la mega pieza, esa parte de la visera. Eso. Bueno, chiquillos, pues ha llegado el momento, ha llegado el momento. Quien espera, desespera. Digo, quien espera, pues ve cómo sube la parte de la visera. Lo estamos viendo ahora mismo in situ, aquí en el canal de JR, por fin. Ojo, porque se ha parado. Se ha parado, sube, tómate la pastillita. No me digas que lo van a cambiar de sitio solamente. No me digas que solamente lo van a cambiar de sitio, pero podemos ver que ya está totalmente formada toda esa pieza para la visera. Vamos a hacer un zoom para que la veáis. Esas son las que ponen en la parte superior que hemos visto, la parte de la visera, donde tienen que seguir colocando esos nexos y tienen que seguir cerrando esta esquina. Así que nada, yo creo que la van a dejar ahí, pero aún no la van a subir. Además, creo que falta la plataforma para que puedan subir los operarios y puedan... Ojo, una cinta... Ah, no. Sí, es una cinta, pero totalmente desmontada. Bueno, pues nada, la han bajado, falta la plataforma todavía, que es para que suba los pedazos de cracks ahí arriba y que puedan meter la pieza. Así que nada, con esto y un bizcocho dejamos a estos pedazos de cracks también trabajar
en la eliminación de adhesivos. Podemos verlo aquí en pantalla, qué bonito, con la rama completamente otoñal aquí en imagen. Podemos ver cómo están quitando ahora mismo esos adhesivos en la parte superior de la Torre B. Acabo de hacer una pedazo de foto para la miniatura, así que nos vamos hacia el interior, acompañadme. Qué bonito, cómo está quedando esto. Venga, esos likes que no falten. 13 de enero de 2023, aquí estamos de nuevo en el interior del Santiago Bernabéu para ver las novedades en el día de hoy. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque lo que tenemos aquí, lo que decíamos justo en el exterior, se ve perfectamente lo que están haciendo. Desde aquí se ve perfectamente, vemos cómo están ahora mismo uniendo los estabilizadores en la parte inferior de las terchas, en este caso de las 6 terchas que están debajo de la visera norte. Ahí en el parking norte tenemos las 3 terchas también para el lado sur. Obviamente de momento no están unidas entre ellas, aquí lo podemos ver, aún faltan todavía 3 por izar y por colocar. Y ojito cómo ha avanzado la visera, ojito cómo ha avanzado la visera, brutalidad. Me imaginaba ya que en el día de hoy iban a terminar todo al 100%, al menos esa primera capa. Luego veremos esos raíles donde van a discurrir, van a colocar los aislantes, en este caso la lana de roca que vemos en el exterior. Y mirad cómo está la cubierta sur, el parking sur del Santiago Bernabéu. ¡Qué locura cómo está de avanzado! Se han puesto las pilas y de qué manera, modo gran angular, fondo norte y fondo sur a la vez. Las terchas, tenemos 6 en el lado norte y 3 en el lado sur. Bueno, en este lado tenemos 3 en la parte central. Lo dijimos ayer, ahí vemos cómo están colocando las lámparas. En este caso las están colocando en el lado norte, ahora mismo están moviéndolas, desplazándolas desde el lado sur hacia el lado norte. Lo dijimos ayer en el canal, lo dijimos ayer en el vídeo diario, y hoy es el día en el que toca cambiar de nuevo las lámparas. Cada 2 o 3 días, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Las van cambiando. Vamos a hacer un zoom al césped, donde podemos ver que es una alfombra. Veremos a ver cuando vuelva a jugar el Real Madrid cómo está, pero es que es una alfombra verde. No hay ninguna zona donde esté deteriorada, ninguna zona. Y si hay algunas zonas donde se ve un poquito menos de tonalidad de verde, es porque o han pasado por ahí algún jardinero o alguna máquina ha pasado por ahí. Pero en general, en términos generales, ahora mismo en el interior, en el césped, en el terreno de juego, está súper bien, está totalmente como una alfombra mágica. Bueno, pues hemos resuelto la duda de lo que está haciendo esta grúa, la grúa Courtois, que está sujetando la jaula en estos precisos instantes. Están sujetando para seguir uniendo las terchas restantes que faltaban por unir en la parte inferior. Y veremos a ver si desde el otro lado del tour podemos ver qué es lo que está haciendo la otra, en este caso la grúa Holland, que también hemos visto que estaba trabajando en la parte de la cubierta. Así que vamos a ver qué más tenemos de novedades aquí en el interior. Estamos en la parte central, justo al lado de Presidencia. Vamos a ver cómo está la parte del lateral oeste, donde ya sabéis que han hecho un nuevo vomitorio, un nuevo acceso, que imagino que será por ley, les habrán obligado a hacer este acceso, donde vemos que siguen trabajando en esa parte. Es verdad que desde aquí no se ve muy bien, hemos visto cómo han colocado los refuerzos en las diferentes paredes que va a tener ese acceso, pero de momento desde aquí no se ve muy bien qué es lo que están haciendo. Imagino que esto, cuando vuelva el Real Madrid a jugar, estará totalmente habilitado. Vamos a irnos a la parte superior, a la parte del cuarto anfiteatro, cuarto anfiteatro y Skybar, donde podemos ver todas esas piezas que han incrustado, introducido, instalado en toda esa parte para formar esos accesos y esa gradería que va a haber ahí, totalmente todo acomodado a lo que viene siendo el Skybar. También vimos cómo empezaban a colocar esas redes anticaída, como tenemos en pantalla ahora mismo, para empezar ya a cerrar todo ese bar donde Teeter le invitará a un pedazo de agua negra o a un agua verde, que es un estilo de toda la vida, donde podemos ver que ayer estaba el trabajador como un Spider-Man, y ahí tenemos a otro. Están colocando con muchas ganas muchas redes anticaída para seguir trabajando en lo que va a ser ese cerramiento de esa estructura en la parte superior del lateral oeste. Vamos a enfocar también un poquillo en lo que está pasando, en estas actuaciones que se están produciendo
en la parte superior del cuarto anfiteatro, donde vemos que están ahí con carretillas manuales. Me imagino que esas carretillas las dejan ahí porque obviamente no podemos tener una carretilla diésel por esa zona. Obviamente no hay un caminito ahí donde no hay espacio para que pueda pasar. Y seguimos viendo cómo poco a poco se sigue formando toda esa parte superior del lateral oeste, ¿eh? Está cogiendo grandes avances y grandes formas toda esa parte de la Castellana. Qué locura, ¿eh? Parece que no, pero al final va cogiendo ritmo y va cogiendo forma. Podemos ver que parece que ahí están hormigonando. Por lo que puedo ver y lo que puedo visualizar, eso parece una porra, parece un vibrador neumático, y parece que están hormigonando ya el suelo de esa parte del cuarto anfiteatro. Así que bueno, vamos a ver en la nueva semana que entra cómo se diversifican los trabajos en toda esa zona y veremos a ver los resultados cuando vuelva el Real Madrid a jugar. Qué gran avance, ¿eh? Qué gran avance en la parte de la visera, madre mía. Luego me imagino que colocarán esa parte de la visera, la que hemos estado viendo en la parte de Concha Espina, en esa esquina. De momento parece que no la han colocado. Ahí tenemos la parte de los palcos VIP del fondo sur. Tienen que seguir trabajando en la adecuación del mismo. Tenemos todo el mobiliario listo. Hemos visto cómo han depositado, han instalado esos cristales para la gente que haya contratado el palco VIP pueda salir durante el partido a ver el mismo, sentaditos en las sillas que han desaparecido, las sillas. Me imagino que eso luego las volverán a colocar unos pocos días antes de que empiece el fútbol aquí. Pues me imagino que las volverán a colocar. Ahí tenemos el nuevo tiro de cámara, que es rarísimo porque ahora están trabajando en esta parte de aquí. Están como colocando otro tiro de cámara provisional, ¿no? O están ahí con un martillo, un taladro, y no sé qué es lo que están haciendo, la verdad. No sé, es que marean tanto la perdiz. Ahora nos acercaremos para ver qué está pasando también en la parte de ampliación del túnel logístico, donde podemos ver grandes avances. Ahí vemos cómo han colocado esos paneles de encofrado para luego colocar ya la ferralla, la correspondiente ferralla, y empezar ya a hormigonar toda esa parte correspondiente a lo que era antes la antigua grada del fondo sur, pues bueno, la que han remodelado. Así que ahora cuando pasemos por ahí lo veremos desde más cerquita. Yo imagino que la semana que viene ya empezarán a hormigonar en toda esa zona. Vamos a fijarnos en el lado norte, donde seguimos viendo esos andamios para trabajar en la parte del techo del tercer anfiteatro. Seguimos viendo cómo trabajan en los antiguos palcos rectangulares, totalmente hormigonada la visera. Y vamos a fijarnos en los palcos VIP del fondo norte, donde se supone que van a estar habilitados, al menos en su mayoría, para el partido contra la Real Sociedad, si no juega antes el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Así que veremos a ver cómo está cuando vuelva el Real Madrid a jugar. Ahí vemos todos los andamios, cómo siguen trabajando en los interiores y cómo siguen depositando, dejando todo totalmente habilitado para que la gente que quiera coger y alquilar, contratar un palco VIP, pues lo haga, así de simple. Bueno, claramente hay muchos avances en toda esta zona del fondo sur, ¿eh? Muchísimos avances. Vemos cómo siguen colocando esos tablones para seguir con el trabajo de hormigón en toda esa zona. Vemos cómo siguen trabajando en las esperas, esas que sobresalen hacia arriba, y poco a poco pues iremos viendo cómo colocan esa ferralla para terminar de hormigonar esa parte de la grada de tribuna del fondo sur. A ver qué podemos ver desde aquí. Podemos ver claramente que siguen trabajando en la parte inferior de las terchas del lado norte, esas terchas que van a cubrir el lado norte de la cubierta retráctil. Podemos ver que esos trabajos que faltaban por hacer en los estabilizadores inferiores de las terchas pues se están produciendo ahora mismo, uniéndose entre ellas. Podemos ver claramente que los indicios son claros. Cuando vemos las eslingas naranjas es que todavía no las han unido. Donde no estén las eslingas podemos ver que ya está todo totalmente unido. Claro ejemplo lo tenemos ahora mismo en pantalla en estos estabilizadores que tienen las terchas. Bueno, vamos a ir quitando zoom, nos vamos para la parte del lateral este, donde ya sabéis que están a tope con ese primer y segundo anfiteatro, la parte antigua de la zona de prensa, y diferentes y múltiples trabajos que se están produciendo en toda esa parte del lateral este, también en la nueva grada, donde veremos a ver cuándo se produce la instalación de esos asientos
en el nuevo graderío, en la nueva grada más superior del lateral este, que ya sabéis que esa inclinación la tiene que tener ya todos los estadios que quieran hacer las nuevas gradas, o todo nuevo estadio ya tiene que tener esta inclinación, no puede tener la verticalidad que tiene el Clásic Bernabéu. Que estamos viendo ahora en pantalla, cómo siguen trabajando en la parte de la nueva grada. Esa es la nueva grada, ahí vemos a un trabajador que sigue con los refuerzos, colocando los refuerzos. Lo que no veo es grandes avances. De momento no se han puesto los asientos, de momento sigue todo prácticamente igual. Daplast no da indicios, no da visibilidad alguna, pero sí es verdad que siguen trabajando en toda esta zona, nueva zona de prensa, donde ahora mismo pues se ve todo muy oscuro por esa sombra que tenemos justamente en ese lado, y que poco a poco irán habilitando para que la zona de prensa pase del segundo anfiteatro, bueno, prácticamente tercer anfiteatro, al cuarto anfiteatro, a esta nueva zona de prensa. Veremos a ver si se procede o no se procede. Madre mía, es que tengo la boca helada. Si se procede o no se procede a habilitar todo eso, como dijo Nuevo Bernabéu. Tenemos movimiento en la antigua zona de prensa. Bueno, movimiento en sí no, pero tenemos una cuadrilla. Imagino que serán jefes o encargados de que vaya todo genial. Ahí vemos toda la antigua zona de prensa, donde podemos ver que han colocado una cinta. Parece que están quitando las vallas. Y ojo, porque están quitando las vallas, están quitando las vallas. Y mirad cómo está todo totalmente con cinta, precintado. Todo por seguridad. Escucho algún que otro martillo, pero no escucho el pica pica. Mira. A ver si aquí podemos ver algo. Sí, están picando ahí. En toda esa parte, ya es la grada. Están picando ahora mismo. Madre mía, a pocos días, entre comillas, de que vuelva el Real Madrid a jugar aquí, y seguimos demoliendo, tío. Seguimos demoliendo. También se ve muy bien lo que está pasando en el primer anfiteatro. Ya han quitado la mayoría de las vallas. Aquí también se ve con mucha claridad todo lo que están haciendo. La mayoría barriendo. Otros me imagino que serán cajitas con clavos. Habrá que colocar de nuevo los asientos, al menos esos que estaban sueltos. Algunos otros pintando o dando algún elemento antioxidante. Y ahí podemos ver cómo con la grúa Holland ahora mismo están cogiendo un estabilizador, una bisagra, para dejarla entre las techas. Así que ya está. Una, la que tenemos a la izquierda, ya hemos salido de dudas. La que tenemos a la izquierda está la jaula que hemos visto al principio, y la otra está cogiendo las bisagras. Bien, good. Bueno, que está hablando con un amigo de La Rioja que ve en mis vídeos. Aquí vemos casi a punto de llevarse las lámparas desde el fondo sur hacia el fondo norte. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora estamos cerquita, muy cerquita de lo que está pasando en esta nueva pedazo de cacho de grada del fondo sur, aquí en la parte de tribuna, donde imagino que esos serán cuartitos para guardar las trompetitas, las banderas, lo de la grada de animación, y que poco a poco va avanzando, va evolucionando, va agigantándose. Pero ojo, allí que tenemos. Van a empezar a hormigonar esta parte, este lateral de, pues bueno, de la nueva grada de ventilación que va a tener el hipogeo. Ojo, porque la van a empezar a hormigonar, ¡Ojo! Ayer vimos noticias, movimiento en esa zona, pero yo la verdad es que no lo saqué porque no me parecía muy importante, la verdad. Pero ojito, ojito, porque tenemos novedades en esa zona, por fin. Yo lo que tengo ya es unas ganas de que acaben con el hipogeo y ver cómo prueban ese sistema de césped retráctil, que se metan las bandejas hacia el interior. Tengo unas ganas locas, al igual que todos, me imagino. Bueno, pues aquí acabamos el vídeo de hoy, viernes 13 de enero de 2023. Hemos estado en el exterior, hemos estado en el interior como estamos ahora. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos en un ratito. Chao.